Casi todos hemos hecho ese ejercicio alguna vez. Repasar mentalmente por qué merecemos algo, el puesto que costó años conseguir, el título colgado en la pared, la fama de ser la persona confiable, la que cumple, la que hace bien las cosas. Cuando alguien nos compara o nos mide, sacamos esa lista casi sin pensarlo, como si fuera nuestra carta de presentación ante el mundo. A veces la usamos también frente a Dios, aunque no lo digamos en voz alta. Filipenses 3 arranca justo ahí, con un hombre que tenía la mejor lista posible para su época y su religión. Pablo no exagera ni finge modestia, enumera credenciales reales, de las más altas que un judío del siglo I podía alcanzar, y después hace algo que incomoda a cualquier lector honesto, las llama basura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo. Seguimos con la serie Gozo en Medio del Caos, recorriendo la carta de Pablo a los filipenses, y hoy llegamos a Filipenses 3, versículos 1 al 11. No es un texto sobre pecados evidentes ni fracasos morales, es un texto sobre algo más difícil de detectar, el peligro de construir tu valor delante de Dios sobre tu mejor desempeño, en lugar de construirlo sobre Cristo. Pablo escribe esta carta como prisionero probablemente en Roma, hacia el año 61 o 62 después de Cristo, durante el arresto domiciliario que describe el libro de Hechos hacia el final de su narración. Digo probablemente porque no todos los estudiosos coinciden. Algunos proponen que la carta pudo escribirse antes, desde Éfeso o desde Cesarea, apoyándose en otras menciones que Pablo hace de cárceles y sufrimientos en sus cartas. No hay manera de zanjar esa discusión con certeza absoluta, así que lo honesto es reconocer que se trata de la posición más aceptada entre los comentaristas, no de un dato cerrado. Vale la pena recordar quién era este hombre. Pablo, antes conocido como Saulo, no llegó al cristianismo por convicción gradual ni por una crisis existencial. Fue un fariseo entregado a perseguir a la iglesia, involucrado incluso en la muerte de creyentes, hasta que Cristo mismo se le presentó en el camino a Damasco y lo transformó en el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento y que más iglesias plantó entre los gentiles. Esa historia importa para lo que viene, porque el hombre que en ese capítulo llama basura a sus logros religiosos es el mismo que antes había construido toda su vida sobre ellos. La carta va dirigida a la iglesia de Filipos, en Macedonia, la primera comunidad que Pablo fundó en territorio europeo. Según relata Hechos 16, Filipos era una colonia romana, y eso no es un dato menor. Sus habitantes se enorgullecían de una ciudadanía romana, de su estatus legal, de pertenecer oficialmente al imperio más poderoso del momento. Vivían rodeados de una cultura que medía el valor de una persona por papeles, títulos y pertenencia a la nación correcta, algo que hace todavía más filosa la enseñanza de este capítulo. Los dos primeros capítulos de la carta tienen un tono de aliento y cercanía. El capítulo 3 cambia de golpe. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Pablo no habla en general de cualquier persona de afuera. Se refiere casi con seguridad, según la mayoría de los comentaristas, a un grupo específico de maestros de trasfondo judío que insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para pertenecer de verdad al pueblo de Dios, el mismo problema que enfrenta la carta a los Gálatas. El texto mismo no los nombra, así que esto es una identificación razonable, no una certeza cerrada. Pablo no se limita a advertir, usa la ocasión para retomar el argumento central de la carta, y lo hace presentando algo inesperado, su propio currículum religioso, el mejor que alguien podía tener en ese mundo, para después ponerlo en el lugar que le corresponde frente a Cristo. El capítulo empieza con una instrucción que conecta directamente con el título de esta serie: Gozaos en el Señor.
Pablo no presenta esto como una novedad ni como un sentimiento pasajero. Dice que escribirles otra vez las mismas cosas no les resulta molesto y que para ellos es seguro. Algunos comentaristas piensan que se refiere a una advertencia que ya les había dado antes, de forma oral o en una carta que no se conservó. No podemos saberlo con certeza, pero la idea de fondo es clara. El gozo que Pablo pide no depende de que la controversia religiosa desaparezca. Se sostiene incluso cuando hay que repetir una advertencia seria contra el error. Antes de llegar a su propia historia, Pablo redefine el término que está en juego. La verdadera circuncisión, dice, no es un corte físico, sino una realidad del corazón. Son los que adoran a Dios en espíritu, se glorían en Cristo Jesús y no ponen su confianza en la carne. Esa última frase, confianza en la carne, es la bisagra de todo el pasaje. No habla solamente del cuerpo, habla de cualquier cosa humana, medible y exhibible, que alguien use para sentirse aceptable delante de Dios y para demostrar que no descalifica ese tipo de confianza porque a él le falta motivo para tenerla. Pablo hace la lista. El currículum empieza en el versículo 4. Pablo dice que si alguien pudiera confiar en la carne, ese sería él, y enumera 7 credenciales, no como quien presume, sino como quien pone las cartas sobre la mesa antes de tirarlas todas. Circuncidado al 8º día. Nació dentro del pacto. No fue un converso tardío, que se circuncidó de adulto para integrarse al judaísmo. Del linaje de Israel, judío de sangre, no descendiente de prosélitos. De la tribu de Benjamín, una tribu pequeña pero con un peso histórico, la que dio a Israel su primer rey, Saúl, y la que permaneció leal a Judá cuando el reino se dividió en 2. Hebreo de hebreos, aunque había nacido en Tarso, fuera de Israel, conservó el idioma y las costumbres hebreas en lugar de asimilarse a la cultura griega, como lo hicieron muchos judíos de la diáspora en su generación. En cuanto a la ley, fariseo. Perteneció a la corriente más estricta en la interpretación y aplicación de la ley, no al judaísmo relajado. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No era un creyente pasivo ni tibio, sino alguien dispuesto a actuar incluso con violencia, contra lo que consideraba una amenaza a la fe verdadera. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Por fuera, su conducta cumplía cada requisito visible que la ley exigía. Vale la pena detenerse en 2 de esas credenciales, porque son las que más peso tenían dentro del judaísmo del primer siglo. Los fariseos no eran la secta relajada del judaísmo, sino la más comprometida con guardar la ley al detalle, incluyendo tradiciones que iban más allá del texto escrito. Pertenecer a ese grupo significaba haber elegido no solo heredado un nivel de exigencia religiosa por encima del promedio. Y el celo como perseguidor no era una frase decorativa. El libro de Hechos registra a Pablo, entonces Saulo, aprobando la muerte de Esteban y encabezando la persecución violenta contra los primeros creyentes en Jerusalén, antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Cuando dice que fue irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, no describe una vida de mediocridad religiosa, describe una vida de excelencia medible del tipo que cualquier sistema religioso premiaría. Esto no es falsa modestia ni exageración retórica para lucirse. Por los estándares medibles de su mundo religioso, Pablo estaba en la cima, y no solo por herencia, sino por decisión y esfuerzo propio. Eso es justo lo que hace tan fuerte lo que dice después. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y para que no quede duda de que no fue un momento de humildad pasajera, insiste con más fuerza todavía. Aún estimo todas las cosas como pérdida, y las tengo por basura, para ganar a Cristo. La palabra que Pablo usa para basura en el griego original tiene una fuerza más cruda de lo que suena en español. No describe algo neutro que simplemente ya no sirve, como una herramienta vieja que se guarda en una caja. Describe algo que se desecha con rechazo, algo que uno quiere lejos de sí.
Pablo no está diciendo que su disciplina, su conocimiento de la ley o su celo religioso fueran malos en sí mismo, ni que el esfuerzo no importe. Está diciendo algo más precioso. Cuando intento usar esos logros como moneda para comprar una posición delante de Dios, se convirtieron en un estorbo tan grave que merecen ese trato. La razón que da no es que esas cosas fueran malas en sí, sino que se vuelven insignificantes frente a lo que él llama la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No es una simple resta de valor, es una comparación imposible, como poner una moneda junto a algo que no tiene precio de mercado. Ahí está el centro del pasaje. En el versículo 9, Pablo quiere ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay dos tipos de justicia en juego, y la diferencia no está en el esfuerzo, sino en el origen. Una se fabrica, se construye currículum por currículum, obediencia por obediencia, hasta reunir suficiente mérito propio y siempre queda la duda de si fue suficiente. La otra se recibe, viene de Dios mismo, entra por fe, no por desempeño, y no depende de que el creyente reúna cierto puntaje. Pablo no dice que la ley sea mala ni que el esfuerzo humano carezca de valor en su lugar. Dice algo distinto. Ninguna versión de ese esfuerzo, por disciplinado, sincero o exitoso que sea, produce el tipo de justicia que Dios le basta. Solo Cristo la produce, y solo se recibe, no se gana. Y Pablo todavía añade algo que muchos lectores pasan por alto. No busca solamente un veredicto legal favorable, como quien únicamente quiere salir absuelto de un juicio. Busca conocer a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La meta final no es simplemente quedar libre de culpa, es una relación real con una persona real, una relación que incluye sufrimiento en el camino con la resurrección como destino. Este texto deja al menos 3 aplicaciones concretas y ninguna es cómoda. La primera es para quien construye su valor sobre logros, sean académicos, laborales o religiosos. Para un joven puede ser el promedio escolar o el número de seguidores. Para un adulto, el puesto de trabajo o los años de experiencia acumulados. Para alguien dentro de la iglesia, puede ser la reputación de ser el cristiano ejemplar, el que ora más, sirve más y falla menos que los demás. La pregunta que este pasaje obliga a hacer es directa. Si mañana perdieras ese título, ese puesto o esa reputación, ¿qué quedaría de tu identidad delante de Dios? Pablo no dice que esos logros sean malos, dice que si funcionan como tu currículum ante Dios, tarde o temprano vas a descubrir que no alcanzan, o peor, que se interponen entre tú y Cristo. Esto no significa fingir que el esfuerzo no cuenta, o que da igual estudiar, trabajar o servir con excelencia. Significa dejar de usar esos resultados como el lugar donde descansa tu valor último. La segunda es para quien ya perdió algo que definía quién era: un trabajo, la salud, un estatus, una relación, incluso una familia que se rompió. El texto no minimiza ese dolor ni lo llama poca cosa. Pablo mismo dice que perdió todas las cosas, no que renunció a ellas sin costo, pero sí ofrece una lectura distinta de la pérdida. Lo que Pablo perdió al confiar en Cristo en vez de en sus credenciales no fue destrucción sin sentido, fue el camino hacia algo que valía más. No toda pérdida es solamente pérdida. La tercera aplicación es la más incómoda, porque es para quien ya es cristiano. Es fácil cambiar el currículum religioso judío del primer siglo por uno nuevo, con otro vocabulario. Leer más la Biblia, orar con más constancia, servir en más ministerios, verse más disciplinado que el hermano de la banca de al lado. Esto aplica igual en una familia que mide la espiritualidad de sus hijos por cuántas actividades de la iglesia asisten, o en un matrimonio que confunde una rutina devocional impecable con cercanía real a Dios. Si tu paz con Dios sube y baja según
qué tan buena fue tu semana espiritual, estás repitiendo exactamente el error de Pablo antes de conocer a Cristo, solo que con ropa cristiana encima. Incluso comparar tu progreso espiritual con el de otras personas, en vez de medirlo frente a Cristo, es una forma más de ese mismo error. Lo que hace fuerte este pasaje no es que Pablo haya sido un fracasado que finalmente entendió su lugar, es que fue un hombre exitoso por los estándares más altos de su religión, y aún así reconoció que todo ese éxito, puesto junto a Cristo, no vale nada como moneda de cambio. Eso cambia la pregunta que cualquiera debería hacerse hoy. No es si tu historia es impresionante o si sientes que no tienes nada que mostrar delante de Dios. Ninguna de las dos cosas es la base. Cristo no necesita que llegues con un currículum limpio, ni con un historial perfecto de asistencia a la iglesia, ni con años de servicio acumulado. De la misma manera que tampoco te descalifica tu peor fracaso. Necesita que sueltes ese currículum, sea bueno o malo, y confíes en la justicia que Él ya completó, la que se recibe por fe y no por mérito. Si has estado presentando tus logros, religiosos o no, como si fueran tu pase de entrada, este es el momento de soltarlos, no para dejar de esforzarte en la vida diaria, sino para dejar de usar ese esfuerzo como si comprara algo que solamente Cristo puede dar de manera gratuita. Y aquí aparece otra vez el gozo del que habla esta serie, aunque desde un ángulo distinto al de los episodios anteriores. No es el gozo de quien ya no carga el peso del servicio, ni del quien ya no teme a la muerte. Es el gozo de quien deja de cargar por fin con la necesidad de mostrar que merece algo. Padre, te reconocemos como el único que produce una justicia verdadera, la que nosotros nunca podríamos fabricar con nuestro propio esfuerzo, por disciplinado o sincero que sea. Perdónanos cuando hemos tratado nuestros logros, nuestra moral o incluso nuestro servicio en tu iglesia como si fuera moneda para comprar tu favor. Muéstranos con honestidad qué currículum hemos estado cargando delante de ti. Gracias porque en Cristo Jesús, tu Hijo, no se nos pide una lista perfecta, sino fe en lo que Él ya hizo. Ayúdanos a estimar como pérdida todo aquello que compita con el valor de conocerte a Él, su poder y también su sufrimiento, con la esperanza puesta en la resurrección final. Que nuestra confianza no descanse ni en nuestros aciertos ni en nuestros fracasos, sino únicamente en Cristo. En su nombre oramos. Amén. Este ha sido un episodio más de Firmes en Medio del Mundo, un espacio para pensar la fe con seriedad, sin atajos ni fórmulas fáciles. Si esta serie te ha servido, compártela con alguien que también esté cargando un currículum que necesita soltar frente a Cristo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigan firmes.